Los dioses han descendido. El Goten se alza hacia el cielo, con sus 9 velas ardiendo en la noche, anunciando el comienzo de 9 días de purificación. Pero hay algo en el aire de estos primeros días. El humo del incienso no se disipa, los tambores suenan a lo lejos, y detrás de una cortina amarilla, en el corazón de cada templo, hay una presencia que nadie puede ver. Ahora comienzan los rituales, se convocan los ejércitos del cielo, se despierta una devoción que lleva 200 años sin apagarse, y vas a conocer a los dioses de este festival, los guerreros, la diosa de la misericordia, y unos dioses tan poderosos que no tienen rostro, solo fuego, humo y silencio. Esto es el Festival Vegetariano de Phuket, y esto es solo el comienzo. El día 1 del festival en 2025 comenzó el 21 de octubre, el primer día del 9º mes lunar. Pero esa fecha no es fija, cada año cae en un día diferente. Y aquí te explico por qué. El calendario chino no se rige por el sol como el calendario que usamos en Occidente. Se rige por la luna. Cada mes lunar comienza con la luna nueva y dura entre 29 a 30 días. Y por eso el calendario chino tiene generalmente 354 días. Para mantenerlo alineado con las estaciones, cada pocos años se agrega un mes extra, un mes 13. El festival vegetariano sigue esa misma lógica lunar. Por eso, en 2025 cayó en octubre y en otros años puede caer en septiembre. El día 1 lo primero que hice fue visitar el templo de Kathu, el templo donde ocurrió el milagro hace 200 años, construido en ese mismo lugar. Llegué cerca del mediodía. El ambiente estaba tranquilo, había devotos ofreciendo sus plegarias, trabajadores exclusivos del festival organizando los últimos detalles, limpiando los altares, acomodando las figuras, colgando adornos chinos, uniendo banderas. También entré al comedor. Algunas personas comiendo, otras sirviendo de las ollas con comida que ya habían preparado dentro del mismo templo. Justo al frente del templo habían instalado un escenario. Ahí se presentarían shows de ópera durante el festival. Y entre todo esto, niños y a veces adultos encendiendo fuegos artificiales en una pequeña caseta destinada solo para eso. ¿Por qué tanto fuego, tanto ruido, tantos petardos durante estos 9 días? La respuesta se remonta a más de 1000 años atrás. Se cree que los fuegos artificiales nacieron casi por accidente. Alquimistas chinos buscando el elixir de la inmortalidad descubrieron una mezcla que explotaba con luz y sonido. Esa droga de fuego, como la llamaron al principio, no se usó para entretenimiento, se usó para propósitos espirituales y ceremoniales desde el primer día. La lógica detrás es simple pero profunda. El ruido fuerte repele a los espíritus malignos y la mala energía. Antes incluso de que existiera la pólvora, los chinos quemaban tallos de bambú que al calentarse explotaban con un crujido fuerte para generar ese mismo estruendo protector. Con el tiempo, esa costumbre se extendió de las celebraciones de Año Nuevo a prácticamente todos los festivales chinos importantes, incluido este. Y hay algo más. En los rituales taoístas, los sacerdotes recitan cánticos sagrados para guiar a los espíritus, mientras se encienden petardos para dispersar cualquier energía oscura que pudieran interferir. Por eso, durante estos 9 días, el sonido constante de las explosiones no es ruido de fondo, es parte activa de la limpieza espiritual de la isla. Cada estallido es literalmente una forma de purificación. Por eso vas a escuchar explosiones constantes durante los 9 días, antes de cada procesión, durante cada ritual y al paso de cada masón. El día 1 es así, bastante tranquilo. Es el día dedicado a dar la bienvenida a los dioses. Cada devoto viene durante este día o al siguiente a ofrecer sus plegarias y sus donaciones al templo. Y este fue el ambiente del primer día en Kathu. Al ser un día tan tranquilo, lo dediqué a recolectar los horarios del festival de cada templo protagonista. Así que a las 3 de la tarde me fui directo al templo Bangnew con la misión de recoger el horario festivalero de ese templo. Al llegar,
pude conocerlo por primera vez y es bastante grande. Bastó con entrar para notar por qué es uno de los más famosos de la isla. Tenía muchas mesas con altares repartidos en diferentes salas y un ambiente similar al de Catu. Devotos y trabajadores del templo ajustando los últimos detalles, venta de souvenirs, recolección de donaciones, comida vegetariana preparándose y de nuevo, niños jugando con fuegos artificiales. Durante todo este viaje te he hablado de los 9 dioses emperadores, los protagonistas absolutos del festival, pero hay algo que quizás te sorprenda. A ellos nunca los vas a ver, así es, los dioses más importantes de toda esta celebración, a quienes se dedican los 9 días, las 9 velas, los rituales de fuego y sangre, no tienen rostro. No tienen estatua, a diferencia de casi todas las demás deidades chinas. Los 9 dioses no se representan con una figura que puedas mirar a los ojos. ¿Cómo se les representa entonces? Con fuego, con humo, con una urna de incienso sagrada que permanece oculta, guardada en una cámara secreta del templo, o cubierta por una tela amarilla. En su momento no entendía del todo qué era, por qué había una cortina amarilla resguardando un espacio separándolo del resto. Hoy lo sé. Detrás de esa cortina estaban ellos, los 9 dioses, no una imagen, no una estatua. Una presencia oculta, velada a los ojos de todos. Y por eso, cuando yo recorría los templos buscando a los protagonistas del festival, no los encontraba por ningún lado. Tardé en entender por qué. Porque su poder está justamente en lo invisible. No necesitan un rostro. Son las estrellas del cielo. Son el fuego de las velas. Son el humo del incienso que sube. Están en todas partes y en ninguna. Llegué a Huitui pasadas las 6 de la tarde. El templo, en pleno corazón de Chinatown, ya estaba lleno de devotos, algo que para entonces ya me resultaba habitual. Pero esa tarde fui testigo de algo que se repite en cada templo, 2 veces cada día del festival, el ritual de renovación del Goten. En el taoísmo existe una idea central: la impureza, ya sea física, emocional o espiritual, bloquea el flujo natural del Tao y rompe la armonía entre el cielo y la tierra. Por eso, antes de tocar siquiera el Goten, los monjes se purifican a sí mismos dentro del templo, uno por uno. Solo después de ese primer paso, se dirigen hacia la antena sagrada. Con extremo cuidado, bajan el palo de bambú horizontal que sostiene el candelabro de las 9 velas. Ahí los monjes limpian el candelabro y reponen cada vela, una por una. Recién entonces, un monje saca un papel sagrado cubierto de escrituras en rojo y dorado. Eso que sostiene en sus manos no es un papel cualquiera. En la tradición taoísta se llama talismán Fu y funciona casi como una carta dirigida directamente a una deidad. Cada trazo escrito sobre ese papel se considera un decreto, una orden con autoridad divina, cargada con el poder del dios al que está dedicado. Y cuando se quema, esa carta se envía. El humo transporta la petición hacia arriba, hacia el cielo, mientras al mismo tiempo purifica todo lo que toca a su paso. Solo cuando todo ese proceso de purificación, limpieza y bendición espiritual se completa por entero, los monjes vuelven a subir la antena a su lugar. Este ritual no es un evento aislado. Esta limpieza y renovación ocurre 2 veces cada día durante todo el festival. Una al amanecer, antes de que salga el sol, y otra al atardecer, justo antes de que se oculte. Es un ritmo que marca literalmente el pulso espiritual de la isla entera durante estos 9 días. Por eso, esas 9 velas no pueden apagarse jamás. No son solo luces, son la prueba visible y constante de que el vínculo entre los dioses y la tierra sigue abierto. Mientras ardan, la conexión persiste. El día 2 fui a Huitui a las 5 de la tarde. El ambiente seguía siendo parecido al del día anterior. Estos primeros días del festival son así, tranquilos en apariencia. Más actividad ocurre durante la madrugada, con oraciones grupales antes del amanecer que la mayoría de los visitantes nunca llega a ver. Durante el día, los devotos simplemente visitan el templo, traen sus plegarias y donaciones y ayudan a limpiar y preparar todo para los días más intensos que vienen. Y llegamos al día 3. A partir de aquí, todo empieza a moverse distinto. Los rituales se multiplican, los templos cobran más vida y por eso, en este día, lo vamos a recorrer en varios lugares a la vez.
Empezamos en Katu a las 9:11 de la mañana. A esta hora ya se sentía un movimiento mucho mayor dentro del templo. Los altares estaban completamente organizados, adornos florales, velas, figuras sagradas en su lugar. Pero entre todo eso, algo llamó especialmente mi atención. Decenas de figuras de personajes sagrados con la cara cubierta por una cinta roja. No tenía idea por qué y quise averiguarlo. Lo que descubrí es que estas no son figuras del templo, son figuras que cada familia tiene en su propia casa, sus dioses domésticos. Durante el festival, los devotos las traen aquí para que reciban una inyección anual de energía espiritual, mientras los 9 dioses están presentes en la isla. Es una especie de recarga sagrada, posible solo durante estos 9 días del año. Y la cinta roja en la cara no es decorativa. En la tradición taoísta existe una práctica de consagración de estatuas donde los ojos de una figura sagrada permanecen cubiertos hasta el momento exacto en que un sacerdote los abre simbólicamente, limpiando el rostro y devolviéndole ritualmente la capacidad de ver, de percibir el mundo, de proteger con plena conciencia divina a quien la posee. No presencié el momento exacto en que retiran la cinta de estas figuras, no ocurre al comienzo del festival, sino en algún momento posterior, cuando se considera que la energía de los dioses ya está en su punto más alto en la isla. Pero ahora entiendo por qué cada una de estas figuras esperaba, en silencio, con los ojos cerrados, ese instante. Después de Katu, a las 3 de la tarde, me moví hacia Bagnu y ahí presencié un ritual que se llama Kokkun. Kokkun significa literalmente organizar un banquete para los soldados. ¿Pero qué soldados? Para entenderlo, déjame contarte lo que fui viendo. Primero, colocaron al menos 15 tarros de madera, cada uno lleno de un tipo distinto de comida vegetariana. Era un banquete, pero no para los humanos. En la tradición taoísta existen los 5 ejércitos celestiales, posicionados en las 5 direcciones del espacio: norte, sur, este, oeste y centro. Cada uno con su general, su color de bandera y su número de soldados. El del norte, bandera negra, 55.000. El del este, de bandera verde, 99.000. El del sur, de bandera roja, 88.000. Y el del oeste, bandera blanca, 66.000. Y el del centro, de bandera amarilla, que protege el interior del templo. Estos ejércitos son convocados al inicio del festival para resguardar al emperador de Jade y a los 9 dioses emperadores mientras están en la isla. Y como cualquier ejército, necesitan ser alimentados. Ese era el banquete que tenía frente a mí. Entonces, un masón comenzó a bailar casi como una apertura ceremonial y con un papel encendido cubierto de letras amarillas y rojas pasó sobre toda la comida mientras recitaba palabras que yo no entendía, bendiciéndola, ofreciéndola a los soldados invisibles. Después tomaron una bandeja, recogieron un poco de cada tarro y compartieron esa comida entre los presentes. Un señor me dio un pedazo de tofu. Me sentí bienvenida, casi bendecida por comer algo que acababa de ser parte de un ritual. Más tarde, llevaron el resto de la comida, ya sin los tarros, hasta el frente del templo y la pusieron directamente en el suelo. El masón repitió bendiciones, gestos, oraciones y al final le prendieron fuego con esos mismos papeles sagrados, porque esa es la forma en que la ofrenda llega hasta unos soldados que no tienen cuerpo físico para comerla. El fuego y el humo la llevan hasta ellos. Este ritual se hace en todos los templos, en algún momento de los 9 días, del tercer al 9º día, alrededor de las 3 de la tarde. Y más adelante te voy a contar qué pasa con este ejército cuando el festival está por terminar, porque ahí la historia se pone aún más interesante. A las 7 de la noche volví a Katu y me encontré con una escena que no entendí del momento. Un grupo grande de devotos y muchos masón llegaron caminando juntos desde fuera y se reunieron en el templo. No supe qué estaba presenciando hasta que investigué después y resultó ser el final de una de las ceremonias que conecta directamente con todo lo que ya te conté sobre los 5 ejércitos celestiales. Ese mismo día, el tercero del festival, se realiza un ritual llamado Tankekku.
La ceremonia de marcado de territorio divino consiste en plantar en el suelo alrededor del templo trozos de bambú con el nombre de una deidad escrito en cada uno, ubicados en las 5 direcciones norte, sur, este, oeste y centro. Cada uno convoca y posiciona a uno de los 5 ejércitos celestiales en su dirección correspondiente. Para cuando yo llegué, ese perímetro ya estaba marcado alrededor del templo. Lo que presencié fue el cierre de la ceremonia, los devotos y los masón regresando. Y por eso había tantos masón reunidos, porque ellos son los vehículos de esas deidades guerreras. Muchos de los que participan en el festival están poseídos precisamente por estos espíritus guerreros que ocupan un lugar en la jerarquía celestial por debajo de los dioses, pero por encima de los espíritus errantes. Lo que yo presencié entonces fue el momento en que el templo terminaba de delimitar su perímetro sagrado y el campo que ese ejército invisible iba a custodiar durante el resto del festival. Esa misma noche, frente al templo, comenzó un show de ópera china, y aunque a simple vista parece un espectáculo más para el público, la ópera tiene un lugar especial en este festival, ya que fueron actores de una compañía de ópera quienes lo iniciaron todo hace 200 años. La ópera china nació en la corte imperial, pero con el tiempo se volvió parte de la vida del pueblo, y en festivales como este, cumple un doble propósito. Por un lado, entretener a quienes vienen a celebrar, pero por el otro, y quizás el más importante, honrar y agradecer a los dioses. De hecho, hay un detalle que casi nadie nota. El escenario se levanta justo al frente del templo, mirando hacia los dioses, porque ellos son la verdadera audiencia. Nosotros, los que miramos desde abajo o desde los lados, somos en realidad el público secundario. Los dioses son quienes ocupan las primeras filas, los asientos de honor. Es tan así que, según la tradición, el público humano puede hablar, comer, incluso distraerse durante la función sin faltar el respeto, porque la ofrenda no está dirigida hacia nosotros, está dirigida a ellos. Las obras que se presentan no cuentan la historia del festival como podría imaginarse, son relatos clásicos del repertorio chino, leyendas, historias de héroes, romances antiguos, las mismas que se han representado durante siglos como ofrenda a lo divino. Estos fueron los primeros días, los rituales de preparación, los ejércitos del cielo, las deidades que velan los templos, pero el festival apenas comienza a tomar fuerza. Si llegaste hasta aquí y si esta historia te está tocando como me tocó a mí, te pido algo pequeño. Suscríbete al canal, dale like a este video y coméntame qué es lo que más te sorprendió de este capítulo. Eso me ayuda muchísimo a seguir compartiendo este viaje y a que más personas conozcan este festival tan único. Porque lo que viene es aún más grande. En el próximo capítulo, Phuket celebra el Bicentenario, 200 años exactos, con la procesión más grande de su historia. Y vas a conocer por fin a los protagonistas del cielo, los 9 dioses emperadores, y a la madre de ellos. Nos vemos en el próximo capítulo.